Bueno, entonces, estaba planteando el hecho de las privatizaciones, estuvimos hablando, de que se desreguló, hablaba recién justo de los cambios laborales, en donde hubo contratos de trabajo flexibles que, ojo, abarcaban desde las pasantías a incluso incentivos para contratar a personas de mayor edad. Por ejemplo, te desgrababan, no sé si esto está vigente hoy, no quiero hablar de más de si está vigente o no, pero si yo contrataba a una persona de una cierta edad, creo que era de 50 en adelante, o 45 en adelante, tenía desgrabaciones en el sentido que no hacía los aportes patronales. Entonces también daba a la empresa incentivos para no realizar aportes si es que contrataba a una persona. Entonces yo me acuerdo que tenía bueno, a una gente conocida que tenía una empresa de ventas, una comercializadora, y tenían formado el Cucum Team. ¿Qué era el Cucum Team? ¿Vieron la película Cucum? Cocon. Sí, los que se metían a la piscina. Y que eran toda gente anciana realmente. Entonces el equipo Cucum era toda gente anciana que vendía, que daba el incentivo fiscal de contratar gente que te salía más barato, pero entonces le daba trabajo a gente más grande. O sea, no estaba mal armado. El que quería trabajar podía trabajar. ¿Y cuál es la realidad de ese momento? Que aumenta muchísimo el desempleo. Entonces ahí vienen las críticas hacia lo que es ese periodo de la convertibilidad. El desempleo para Menem en el año 94 ya supera el 15%. En el año 95 se culpa al tequila y vos tenés un récord de desempleo que supera, creo que era el 18,6%, se los digo de memoria. Entonces tenías un récord, hoy no tenemos ese desempleo en Argentina. Entonces tenías un alto nivel de desempleo y se culpaba a las privatizaciones y todo. Y ahí vienen dos posturas. El opositor a Menem va a decir es que Menem privatizó empresas, reestructuró el Estado, abrió la economía y al entrar importados mató parte del sector privado de la economía industrial. Entonces generaste desempleo y no había puestos de trabajo. O sea, la empresa que se forma, que se quiere eficientizar, no es capaz de generar los puestos de trabajo tal de absorber a todos los que quedan desempleados. Y ahí te aumenta el desempleo, una realidad. Del otro lado, Cavallo te va a justificar el desempleo de otra manera. Y te va a decir, ¿cuánto se ganaba, cuánto era el sueldo de una persona en medio de la hiper? ¿Por qué el desempleo en tiempos de Alfonsín, año 89, te da el 4% de desempleo? Porque la mano de obra es lo más barato que existe en un contexto inflacionario. Piensen el ingreso de un argentino en este momento en términos de dólares. ¿Cuánto cobra un jubilado para llevárselos a referencia? Pero piensen si yo contrato a una persona, ¿cuánto le pagaría por mes porque trabaje 4 o 6 horas para mí? Le diría, bueno, le pago 20.000 pesos. ¿Está mal? No es mucho, pero tampoco es poco. Es decir, es muy poquito. ¿Y qué crees que le pague? ¿100.000 pesos? Entonces va a decir, bueno, tengo que pagarle 30.000 pesos. Bueno, 30.000 pesos. Cerramos en 30.000 pesos. Un sueldo normal de un gastronómico de una categoría B que es vendedor en un empleado de comercio. Perfecto, 30.000 pesos. ¿Cuánto es en dólares? Depende del dólar, va a ser a dólar oficial $400, a dólar blue va a ser $230, $240. Esa persona está ganando a nivel anual, más allá del aguinaldo, póngale que llega a redondear los $2.500, discúlpeme, $3.000, 12 veces 230 y pongámosle el aguinaldo. Es un ingreso muy bajo a nivel Profesor, internacional, sí, decime. ¿esa también era la época del pleno empleo? Porque pregunto porque en esa La de época, los 80 es muy barata la mano de obra, por eso te lo llevo a hoy para comprenderlo más. El sueldo en el año 89 era $80, $100. Entonces, si yo le pago $100 a la persona, no te preocupes, que si me dedico a algo que se mueva en dólares, lo que sea, sale regalado. Imagínense que una jubilación en el año 2001 es de $100. O sea, el jubilado no cobraba nada, el empleado también cobraba muy poco, en contexto de inestabilidad todo cobra muy poco. Hoy se cobra muy poco en dólares. No te sorprenda que hoy no haya tanto desempleo, porque pagarle a un empleado 20.000 pesos es sí, barato. sale barato.
Claro. Le estás pagando menos de $200 a la persona. ¿Sí? Entonces lo que te encontrás es que, ¿qué sucede? Y ahí viene lo de Cavallo. ¿Qué sucede en la década de los 90 después que se estabiliza la economía? Para el año 94, donde ya tenés una economía estable. Entran inversiones, al contrario, se aprecia el tipo de cambio. ¿Cuánto cobra un pasante? Les termino de decir yo. Sueldo de la incorporación del banco, que fue en 95 o 96, que empecé a trabajar, 95, $950. Entonces un pibe que estaba tranquilo en la casa, viviendo con los padres y todo, lo llaman y le dicen, che, hay una búsqueda de pasantes para tal lugar, ¿querés venir a la entrevista? Bueno, me corto el pelo, me pongo un saquito, para la entrevista y quedaste dentro. De la nada empezaste a cobrar $1000 por mes. A valor de hoy son 120.000 pesos. Entonces decís, ¿qué quebraste? Y la resistencia a ir a trabajar a algún lugar. Pero, ¿y qué te comprabas con eso? Mira, el vuelo a Miami valía lo mismo que ahora, $700. O sea que con un mes de trabajo tenías un ida y vuelta a Miami. La ida a Montevideo me salía $50 en avión. O sea que la verdad que tu poder, una camisa valía $50. Entonces, si lo empiezan a pensar, ir al cine salía 3 pesos, o sea, $2. Tu poder adquisitivo era para mantener un alquiler eran $200, o sea que tenías poder adquisitivo por ser pasante. Imagínense uno que no era pasante que cobraba 3.000 o 4.000 pesos por mes, que eran 3 o 4.000 dólares. Un vendedor de tarjeta de crédito, un vendedor de celulares. He conocido vendedores de FJP que ganaban 10.000 pesos por mes. 8 o 10.000 pesos. ¿Saben qué significaba? Que ganaba 8 o 10.000 dólares haciendo que la gente se suscriba a una AFJP, que era el sistema de jubilación privado. Entonces, ¿qué es lo que dice Cavallo? Nuestro ingreso en dólares es extraordinario. Eso hace que el que estaba en la casa estudiando se vaya a trabajar. Que la ama de casa, que antes estaba en la casa, ahora le paga a alguien que le cuide los hijos, lo cual implica el trabajo de cuidar de los hijos y limpiarle la casa. Y por otro lado, ella se va a trabajar vendiendo celulares y se gana $3.000 por mes, 2.000 o lo que sea. Porque he vendido también en su momento, en el medio del City 2 veces estuve siendo estudiante, me puse a vender tarjeta de crédito. Y cobrabas $2.000 por mes vendiendo tarjetitas de crédito, préstamos profesionales y todo para un banco. Lo he hecho. Entonces, la realidad es que sé que se cobraba en ese momento y cobraba una persona que trabajaba podía cobrar buen dinero. Entonces, esa es la postura de Cavallo. Che, como acá podés ganar $2.000 por mes, $1.000 por mes, $700 por mes, una persona de menor posibilidades, depende del valor agregado de cada uno, que sea, pero hay gente que gana decenas de miles de dólares por mes, se te vienen los paraguayos, los uruguayos, los peruanos y todo a Argentina. ¿Por qué? Porque en su economía de origen siguen ganando 200, $300 por mes. Se van a Argentina y se ganan 1.000. Entonces, tenés una migración regional. Tenés el que es estudiante universitario que te entra al mercado laboral y el pibe 18 que te va directamente al mercado laboral. Y tenés al mismo tiempo todos los desempleados que quedaron de las empresas. Ahora, ¿quién contrata a Telecom para vender celulares? Al pibe de 25 años, al de 20 años, con estudios terciarios incompletos, o salió de secundario y se quiere comer el mundo, o al tipo de 50 y pico que lo llamaba que venga a trabajar y dice, pero yo fui empleado del correo durante 30 años, no puedo seguir a vender celulares. Y ese te quedó desempleado. Entonces, ¿qué pasa? Te viene el inmigrante que te trabaja, te sale la ama de casa que quiere tener su propio ingreso, te entra el pibe joven, todo el mercado laboral al mismo tiempo, y con el desempleo se me fue el 18%. Esa es la postura de Cavallo. Era tan alto el ingreso real en Argentina que el mercado laboral se ve saturado de un exceso de oferta. No es que había bajado la demanda, se te mueve mucha gente al mercado laboral. Es como si fuera la panacea. Todo el mundo quiere trabajar y ganar plata porque el costo de oportunidad de quedarte en tu casa es carísimo. La visión opositora, hiciste una reestructuración sanguinaria, despediste gente, privatizaste, abriste la economía, destruiste todo, el desempleo es alto. La otra visión es, no, nos ha ido tan bien que el desempleo es alto, pero todo el mundo quiere trabajar acá. Y los números de uno y del otro lo avalan. Eso es lo bueno de la economía. Si yo quiero mostrarte una realidad, te la puedo mostrar y ponerme una postura. Y te digo, sí, el que fue despedido de Sumisa no fue nuevamente empleado, porque ahora tiene que adecuarse a vender celulares. Tiene que adecuarse a hacer algo que sea un verdadero valor agregado. ¿Genera ganancias? Él gana plata.
No, él fue empleado en una oficinita que iban y tomaban mate, pero era su trabajo. Bueno, ese trabajo no existe más. Tienen, ojo, pasó en el noroeste argentino. Los reestructuran. Les dan la posibilidad de hacer el transporte de los empleados a las minas, todo. ¿Qué hacen? Se compran las Traffic, que eso se paga con plata, y después ponen un empleado para que maneje la Traffic. O tienen que manejarlo el ex empleado público y resulta que no cumple los horarios. O con los primeros ingresos se van de viaje a conocer el mundo. No saben manejar una empresa. Y después quedan endeudados. Entonces, esa es la realidad. Pero ojo, la década de los 90 te permite comprarte un departamento con créditos hipotecarios a un 15 años en pesos. Y un departamento en la década de los 90 valía $30.000. Entonces, una persona, en vez de pagárselos, y la renta de tener una propiedad, te daba justamente el 1% mensual aproximadamente en dólares. Entonces, era el incentivo para que la persona invierta en propiedades y estaba la financiación para que alguien le compre con un crédito hipotecario las propiedades a un constructor. Entonces, te vas a encontrar que en ese momento la economía funciona. ¿Cuál va a ser el talón de Aquiles? El segundo gobierno de Menem. Decir, che, ¿y por qué? ¿Qué pasó con la convertibilidad? El segundo gobierno de Menem. Donde Menem, y esto pasa muchas veces en el sector público, cuando las cosas funcionan bien y ya no tenés miedo, volvés a las andadas. ¿Y qué es lo que reaparece ya en la final del primer gobierno con la excusa del efecto tequila y a posteriori el déficit fiscal? Y con el déficit fiscal, la necesidad de financiamiento, el crecimiento de una nueva deuda, ya no la que habías reestructurado, sino una nueva deuda y una carga fiscal otra vez que se va incrementando y que además con el tipo de cambio atrasado, porque, ¿qué pasa? Tenés una mínima inflación, pero vos seguís con 1,1. Es más, el 1,1 lo pusiste en marzo y vos durante el propio año 2001, durante el propio año 91, tenés todavía un poquito de inflación. Si se fijan que lo tenía acá, esperen, ¿dónde lo tengo? Esto es 89, o sea que esto no. Acá, vos tuviste todavía en el año 92, o sea, acá se te atrasa el tipo de cambio, y acá también, y nunca hiciste esta corrección. Entonces el tipo de cambio se decía que estaba un 40% atrasado, más o menos. O sea, teníamos un tipo de cambio que debería haber subido a 1,40. No por nada, cuando Duhalde asume, lo que primero hace es mover el tipo de cambio de 1 a 1,40, es decir, la nueva convertibilidad desde 1 a 1,40. Trata de resolver el atraso cambiario que se había generado al inicio de la convertibilidad, cuando los precios siguen subiendo, que es lo que se había querido evitar con el congelamiento de precios en el plan austral. ¿Cuál es el problema si ahora Alberto sube el tipo de cambio? Lo va a tener que subir. El tema es cuándo. Sabemos que 70 es imposible que se mantenga. Ahora, cuando lo suba a 100, a 110, a 120, a 85, no tengo idea dónde lo subirán. Cuando suba ese tipo de cambio, el problema son los precios, cómo se mueven después. Acá está el tema. La inercia que va a tener de efecto sobre los precios de la economía, el aumentar el tipo de cambio que implica que aumenten los insumos. En definitiva, el costo de oportunidad que produce trigo acá lo transforma en harina y no se lo vende a Brasil, lo vende internamente. Va a decir, si no exporto, quiero el precio en el mercado interno de esto. Entonces, eso va a ser una inflación que en la convertibilidad implica casi un 40% de atraso cambiario y que va a significar siempre una menor competitividad de origen, si fuera más por el tipo de cambio. ¿Vos la querés compensar con qué? Con eficiencia. Cuando Brasil, acá no se nota, acá termina, cuando nosotros tenemos esta inflación, pero Brasil sube el tipo de cambio en un 80%, y la verdad que nosotros venimos con menos competitividad y Brasil que mueve el tipo de cambio. Y con la frontera abierta, y bueno, nos empiezan a inundar los productos brasileños y nos incrementan lo que son los problemas. Acá nosotros tenemos 14.000 millones de dólares de déficit de cuenta corriente. O sea, fue un récord solamente equiparado con el año ya 2015-2016. 2014-2015 tenemos el mismo déficit de cuenta corriente que habíamos tenido en el año 98. La gran diferencia es que ahí tenemos una economía de más de 500.000 millones de dólares de PBI,
O sea, Macri para mayo del año 98, cuando hacemos la evaluación, tenemos un PBI de 630.000 millones de dólares. En este momento acá tenemos un PBI de 290.000 millones de dólares. Los 14.000 de déficit de ese momento son más de 4, casi 5% de PBI y además déficit fiscal. Tenemos que endeudarnos, imposible en este esquema de convertibilidad sobrevivir con un 5% de déficit de cuenta corriente combinado con otro 3% aproximadamente de déficit fiscal. ¿Quién nos empieza a presionar? El FMI. Pero todo lo que habías hecho antes, hasta acá, había estado bien. Si tuvimos esta caída acá, dicen, pero esto estuvo muy bien, ¿no? Acá tuviste el golpe recesivo del efecto tequila. Entonces, por eso tenés 0,1 de inflación y todo. Tu último año, bueno, la convertibilidad es el año 98. Después 99 es estancamiento, después ya es recesión. 2000, 2001 y abandonaste la convertibilidad y ahí ya estuvo de la rúa. ¿Sí? Esperen un momentito que quiero no perder de nombrar estas cosas. El cambio previsional. ¿Qué creamos durante la convertibilidad? Una modificación del sistema de jubilaciones y pensiones en Argentina. Incorporamos, es en el año 94 también, o sea, no es todo el año 91, el sistema FJP. Entonces aparecen, copiando el sistema chileno, no es que inventamos demasiado. Chile tiene su sistema de jubilaciones y pensiones privado, que generó un mercado de capitales para Chile, dado que hay ahorristas institucionales como si fueran aseguradoras, pero aseguradoras de fondos y pensiones. Bueno, acá lo llamamos administradoras. AF son las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. El trabajador que entraba en el mercado laboral en ese momento y tenía que hacer aportes, los hacía en forma directa a una FJP. Ya no iba al sistema de reparto. Entonces era un sistema... Era opcional. No, era obligatorio para el nuevo empleado. Vos, nuevo empleado, yo, nuevo empleado con aportes, no es que elegía quiero al sistema de reparto o al sistema de FJP. Era directamente a qué FJP comenzaba a aportar. Y semestralmente podías cambiar a otra FJP y competían en lo que era la rentabilidad que le daban a tu fondo administrado. Entonces, ¿qué hacía un vendedor de FJPs? Te convencía a vos, te iba a visitar tu empresa, te llamaba un vendedor, iba a hablar con el gerente para después poder hablar con todos los empleados, le llevaba regalitos, yo qué sé, lo que sea, para que vos vayas a la FJP y firmes una fichita donde decías que en el próximo semestre pedías cambiar de que tus fondos pasen a ser administrados por ejemplo, la nuestra era Siembra FJP. Había programas de televisión de tiempos de siembra, esto y lo otro. O sea, Siembra era la del Citi. Entonces los vendedores de FJP del Citi, que se vinculaban con nosotros, entonces de golpe eran dateros para nosotros. Trabajábamos, entonces le decían, mirá, si te haces tal FJP, quizás puedes sacar un crédito hipotecario porque sos de la FJP. Argumentos de venta. Entonces me traían a mí, no, me llevaban a Venado Tuerto a visitar a 10 tipos de empresas que querían sacar el crédito hipotecario. ¿Quién me llevaba? Todo pago, estadía, todo. Los de la FJP. ¿Y qué conseguían con eso? La fichita que se pasaban a Siembra FJP. No, los argumentos de venta eran de ese tipo, ¿no? O le regalaban una bicicleta, lo que sea. Esos eran los que ganaban de golpe $6.000, $10.000 por mes, porque cobraban comisión por haber traspasado con una de esas personas. La FJP administraba los fondos y ganaba rentabilidad con eso y cobraba una comisión como un administrador de fondos. ¿Qué ganaba la persona con eso? Que cuando se jubilaba tenía una renta permanente o incluso al sistema norteamericano podía decir, no, denme toda junta, como hace hoy ING Insurance, distintas, dame todo junto. ¿Cuánto es el fondo administrado? $500.000. Dámelo que yo lo manejo el resto de mi vida. Ojo, se queda sin fondo, se tira a un pozo y se terminó. ¿No? Porque no tiene la jubilación pública. Es el sistema directamente privado que tenías la opción de antes contra la plata o eso. Eso se eliminó en el año 2009. 2009 o 2007, me falla la memoria. Googleenlo, pero no me puedo acordar de todo. No me acuerdo si lo hizo Néstor en el 2007 antes de irse o lo hacen en la gestión de Cristina, pero termina ahí el sistema de FJPs.
Ahí es donde el Estado argentino hoy es dueño de un montón de empresas, tiene participación en empresas y está en los directorios. ¿Por qué? Porque las SJP, ¿qué eran las SJP? Entidades que todos los meses tenían plata que les entraba y tenían que decidir dónde colocarlo. Entonces financiaban fideicomisos, compraban acciones en la bolsa y eso te hace ampliar el tamaño del mercado de capitales porque tenés cada vez más ahorro genuino generado en el mercado. El sistema está buenísimo. ¿Qué pasa? Se te desfinancia el sistema previsional público porque los jubilados hasta ese momento siguen cobrando el sector público. Y los que eran antiguos personas que estaban aportando, se mantenía el sistema de reparto. Entonces, ¿de dónde sacás la plata para pagar las jubilaciones si los nuevos aportes van paulatinamente siendo todos orientados hacia el sistema privado? A un déficit fiscal que te puede llegar a los 20.000 millones de dólares. El déficit fiscal pasa a ser cada vez más importante y supuestamente lo tienen que financiar las propias FJP comprando los títulos del Estado. Entonces, plata que le entraba gratis antes del Estado, ahora la tiene que pagar con intereses para poder financiar y pagar jubilaciones. Y ante eso es lo que después se vuelve a nacionalizar el sistema de jubilaciones y pensiones. La única manera que podamos alguna vez transitar otra vez a un sistema de jubilaciones y pensiones es viendo cómo resolver ese problema y va a ser de esa manera. Va a ser el problema de financiar el déficit previsional. Igual hoy tenemos déficit previsional, o sea, igual los aportes de los privados no abarcan, no es imposible que paguen la totalidad de jubilaciones porque tenemos un jubilado por cada aportante. Menos, porque los aportantes empleados son, creo que es uno cada dos. Son como 7 millones de jubilados y los empleados privados son menos que esa cantidad. Entonces el ratio debe andar por ahí. Pero bueno, después, ¿qué es lo que sucede? Que no lo dije y quiero terminarlo con esto antes de que se me termine el Zoom, igual tenemos un rato. La apertura de la economía no es solo el Mercosur. Esta parte de los cambios previsionales es muy importante, la parte laboral también, el desempleo que lo va a acompañar, pero en la apertura de la economía hay que detallar un par de detalles, un par de temas. Tenemos el Mercosur, cosa de la cual hemos hablado, año 95, termina el periodo de transición y ya ahí estás abierto a Brasil en forma plena. Todavía rigen lo que son las listas de excepción, las cláusulas de salvaguarda particulares. Tenemos el protocolo 21 particular para el rubro automotriz, lo cual va a implicar que se tenga que realizar una complementación intraindustrial entre Argentina y Brasil en el rubro automotriz. Si nosotros tenemos plantas automotrices en Argentina, es porque había un protocolo particular para el rubro automotriz que exigía que las inversiones se distribuyan entre los distintos países y que haya una complementación entre la planta brasileña de Fiat con la planta argentina de Fiat. Una parte se produzca el auto en un país y otra en el otro, y en todo caso se ensamble en uno de los dos lugares, algunos en Argentina, otros en Brasil, y sean autos Mercosur. Y lo que importa es el componente Mercosur de los vehículos. ¿Por qué se tiene que hacer esto? Porque imagínense que en Argentina se llega a, durante la convertibilidad, a generar más de 500.000 de autos, porque la demanda local lo exige más allá de las exportaciones. Si ustedes compran vehículos de $10.000 promedio y lo que se compran son 500.000 autos, multipliquen esos 10.000 por los 500.000 y va a dar los cientos de millones de dólares que tendrías que pagar de déficit de balanza comercial por los vehículos que vas a cambiar ese año por el funcionamiento normal de tu economía. Ahora piensen en camiones de 80 o 100.000 dólares y que tenés que incorporar 200.000 camiones. Porque tu sistema de transporte, mejor dicho, los vehículos por los cuales se transporta mercadería en Argentina, tu logística después de los años 80 y 90 era vetusta. Recuerdo haber viajado en un camión de la Segunda Guerra Mundial con una persona que llevaba mercadería. Entonces, tenía para transportar mercadería en nuestro país, estoy hablando comienzo de los 90, un camión que tenía 40 y pico de años. O sea, ese era un camionero, está bien, vetusto, lo que sea, pero los camiones de ese tiempo eran viejos y tenía que traerlos de cañas. Pero los brasileños andaban en camiones que son del estilo de los actuales,
¿sí? Y los argentinos andaban en algunos casos con un sulky directamente. Tenías que traer, para hacer logística de Argentina y ser competitivo, otro tipo de camiones, y no los fabricamos a nivel local. Tenías que generar la fábrica Iveco, después esta, lo que sea. Hacer esa también incorporación de tecnología en el rubro automotriz, ya no para vehículos individuales, sino para camiones. Te va a llevar eso a evitar, se calcula, pueden ser entre 30 y 40 mil millones de dólares acumulados de déficit solamente por equipar tu rubro automotriz y actualizarlo. Piensen en 1.000 millones un año, pero en camiones 2.000 millones, llévenlo eso a 5 o 6 años, y de golpe pueden ser números muy importantes para una economía que no exportaba ese monto por año. Imagínense que cuando llegamos al final de la década al final de la década de los 90, los primeros años de Dualde, mejor dicho, el primer año de Dualde, nuestras exportaciones están en 25 mil millones de dólares. No podemos gastar 5 mil o 3 mil millones nada más que en equipar el rubro automotriz. Vamos a importar, pero también complementamos con Brasil exportando y después exportando al resto del mundo. Y las inversiones son las que permiten también generar de golpe 5 mil puestos de trabajo como General Motors. Entonces ahí es donde voy a tener esas inversiones que van a generar parte del movimiento de toda la industria y toda la que es la industria a nivel regional, porque es muy multiplicadora el rubro automotriz. Por eso es que se le da tanta importancia y se hace un protocolo particular para eso. No así lo van a hacer Uruguay y Paraguay porque no tienen escala de mercado y siguen trayendo los autos a zona franca y de ahí los van a trabajar. Ahora, eso es Mercosur. Lo que no comenté todavía es cómo es la apertura argentina hacia terceros países. Y ahí se toma una decisión franca, y es eliminamos cualquier tipo de protección al ingreso de bienes de capital y materias primas del resto del mundo. Fue una apertura unilateral de Argentina hacia el resto del mundo en el año 91. Venís de la década de los 80 y 70, de haber buscado la sustitución de importaciones antes, y de la nada decís, bueno, a partir de hoy se abre. ¿Qué cosa? Si es un bien de capital, una máquina, entra sin ningún tipo de restricciones. Y si es materias primas, también. Entonces, piénselo en un fabricante de bicicletas. Hasta ese momento, compraban los caños, los doblaban, los pintaban, y sacaban la bicicleta, pónganle la marca que quieran, de Rosario, de la zona. Desde ese momento lo que puede hacer es, digo porque es un caso real, irse a Tailandia, o a algún lugar, por ese momento China no estaba en su apogeo tanto como ahora. De golpe se iba a una parte del mundo donde negociaba, elegía proveedores y se traía un container lleno de ¿qué? De cuadros de bicicleta, de los manubritos, de esto y lo otro. ¿Y qué hacía en su planta? Los armados. Entonces pasaba de ser un industrial fabricante de bicicletas a un armador de bicicletas y seguía abasteciendo el mismo mercado. Sí, decime. Me tengo que ir porque tengo que ir a trabajar a las 10:30. Bien, el presente está y lo que queda de clase son 6 minutos, no te preocupes que lo vas a ver grabado. Y para la tarea que va a dejar la podemos entregar ¿hasta cuándo? Como siempre, viernes, sábado, el domingo empezaré a revisar. Ok, gracias. Más es feriado creo que el lunes que viene, o sea que me tomaré domingo y lunes, viste, uno es ser humano también. Además el Día del Padre me está matando con mis clientas de bandejitas y todo. Ok, gracias, profe. Entonces, chao, hasta luego. Bueno, lo que les decía, para no perder lo que es el ritmo. El caso que les dije es un caso real, de una persona amiga que tenían esa fábrica. Decime, sí. Ese caso que usted está planteando, ¿no nos salía más caro ir a buscar a Tailandia toda la mercadería, traerla y después, ¿no? No, acordate que el tipo de cambio tuyo se va a ir atrasando. Es verdad. Y vos te vas a un agente que se dedica a vender al resto del mundo. Entonces de golpe te traes, si a vos la bicicleta te salía a producirla a nivel local $150, te vas a encontrar que las partes para la bicicleta entera ahora te salen $15. Lo que tenés que seguir necesitando es la persona que te la arme. Pero como ese caso lo conozco porque es real, es una fábrica
que estaba en Rosario, que se dedicaban a fabricar bicicletas y de ahí abastecían a muchas marcas, y no dejaron de abastecer las marcas. Lo que hicieron es dejar de ellos comprar el cañito, doblarlo, hacer esto, lo otro. Esa parte industrial la sacaron, de tener también, ojo, gente que le hacía las cosas a pedido, y pasar a pintar bicicletas, que eran las partes que traían de afuera, o sea, pintar partes, esto y lo otro, y por otro lado, tener gente que en poco tiempo le armaba una bicicleta y tenían la bicicleta para ponerle rodados tanto, a tal marca, tal otra, y la vendían en el centro de Rosario, en cualquier lugar, porque era el fabricante que abastecía a distintas marcas, o creo que tenían un local propio en Avenida Alberdi. Entonces, o sea, es gente que en serio estaba en ese negocio, pero lo que yo sé, por conocerlo, es que directamente empezó a traerse los containers y se terminó. Pero así pasó un montón de rubros. Imagínate que vos te dedicabas al rubro textil y de golpe empezar a traer materia prima y no compras más una tela acá. Y me compro la tela libre de impuestos de afuera. Entonces había un fabricante de telas, no el hacedor del producto final, ese sigue siendo el mismo. Pero la materia prima te entraba gratis. Y ahí empieza el tema, es ¿qué es materia prima? Si me traigo el producto desarmado, es materia prima. Si lo traigo terminado, tengo un problema de importación. Entonces, lo que es bien de capital, imagínate el fabricante de tornos argentino, empieza a competir con un torno chino traído de algún lugar del mundo, o brasileño. Y me voy a encontrar que voy a traer la máquina más barata y baja calidad china de cada 90. Va a estar la brasileña y la alemana. Las tres entran gratis. Mejor dicho, sin restricciones, pero son máquinas. El tema es si quiero comprar la más barata, la intermedia o la más cara. El problema está en que el local tiene que competir. Entonces, con la barata china, para el público poco exquisito. La brasileña para el que tiene una restricción presupuestaria y que dice, pero igual la brasileña es muy buena. Porque los brasileños son buenos en fabricación de bienes de capital. Y después tenés, si no, bueno, la confianza de la máquina alemana, italiana, lo que sea. Pero los italianos son muy buenos también en maquinarias, tengo distintos lugares para importar. Bueno, me borró el productor local de máquinas. Digo, máquinas industriales, ¿sí? Entonces ahí viene lo que se plantea. El Gran Rosario tuvo, pero fue diezmado directamente. ¿Por qué? Porque tenía actividad industrial, repuestos, etcétera. Y todo eso empieza a venir desde afuera. Ahí venía el desempleo del año 95 y ojo, en el año 2000 Rosario era desempleo del 21, algo por ciento. Rosario, atraso cambiario. ¿Quién sufre mucho el atraso cambiario? Sector turismo. Mar del Plata lo sufre muchísimo. El atraso cambiario, ¿a quién también afecta mucho? Al agro. O sea, hay sectores como el turismo, el propio sector agrícola, el sector industrial, que durante la convertibilidad, por la apertura de economía combinado con el atraso cambiario, la van a pasar muy mal. ¿Quién es el gran ganador en el rubro, discúlpenme, como sector económico durante la convertibilidad? El atraso cambiario, y esto es una regla, beneficia siempre al rubro servicios y perjudica al sector de transables. Cuando otra vez la economía recupera competitividad por una devaluación, se castiga al sector servicios y recupera el sector de transables. ¿Al sector de qué? Perdón, ¿al sector de Se qué? llama transables y no transables en economía. Los que son transables económicamente, pensá sector industrial, alimentos, agro, etc. Los que se transan internacionalmente. El servicio generalmente se lo considera como que no es transable, aunque hoy todos contratamos Netflix o lo que sea y es rubro servicios, ¿no? Pero piénsenlo, una clasificación económica general. Entonces, si uno divide, dice, los no transables, en un contexto de atraso cambiario, no tienen problema y disfrutan incluso del poder adquisitivo de la población, total, no puede venir una empresa de telefonía al resto del mundo, salvo que se instale acá a competir. Y eso es lo que hace que las ganadoras en la década de los 90 sean los servicios y los perdedores los sectores industriales. Bueno, más que el mal, aquí estaría la convertibilidad, veo que está terminando el Zoom,
así que ahora les agrego algo en Classroom y después seguiremos hablando la semana que viene. Sí. Si no, vuelvo a entrar ahora yo porque está terminando. Si no, déjenme que cierro y vuelvo a entrar y seguimos hablando. Sí, por favor. ¿Está bien? Vale. Entonces, espera. No, es para preguntarle de los trabajos igual. Dame un segundito.